Bueno, me siento muy honrado de poder estar hoy aquí en esta amada iglesia, en esta iglesia de la gracia. Recuerdo algo importante. No sé quién de ustedes lo sabe, pero yo conocí al pastor Erich Engler en el año 2012. Justamente nuestra iglesia se decidió en el año 2012 a quitar la piedra de la ley y desde entonces solamente predicamos gracia, solamente predicamos el nuevo pacto. Estoy muy agradecido a Dios por ello. Hay muchos que al oír esto piensan que no predicamos más del Antiguo Testamento. No, no es de esa manera. Encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento desde el primer versículo. Esto realmente ha transformado totalmente mi vida. Cuando en aquel momento nos decidimos por la gracia, llevamos a cabo muchos cambios en nuestra iglesia. Nos decidimos a predicar y enseñar solamente el mensaje de la gracia, solamente el nuevo pacto. En aquel momento yo había dicho que no solamente era importante conocer al pastor Joseph Prince de Singapur, por medio de él fue transformada mi familia, mi matrimonio y también la iglesia. También deseábamos estar conectados aquí en nuestro país, en este caso Suiza, con otros pastores e iglesias de la gracia. Dios nos conectó y unió de manera sobrenatural con vuestro pastor Erich y vuestra iglesia. Simplemente quiero decirles que los apreciamos mucho. Apreciamos vuestra iglesia. Ustedes significan mucho para nosotros. El pastor Erich es el pastor con el cual estoy más intensamente relacionado. Yo no solamente lo aprecio por aquello que hace en esta iglesia, por lo que Dios ha levantado a través de él. Ustedes no tienen idea de los cambios que este ministerio está produciendo en muchos lugares y de los que va a seguir produciendo. Agradezco a Dios por la sabiduría que el Señor le ha dado al pastor Erich Engler, justamente en los temas de liderazgo. En primer lugar les pregunto, ¿cómo les va? Después del buen tiempo de alabanza que hemos tenido, solamente nos puede ir bien. Si llegaste aquí malhumorado, entonces ese mal humor ha desaparecido, como máximo hace 5 minutos. ¿Por qué? ¿Sabes? Tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes el Evangelio y opuestamente a muchos cristianos en este mundo, no solamente has conocido la así llamada la primera gracia. Esa gracia de salvación la han comprendido todos los creyentes. Estoy completamente convencido que cada persona que cree en Cristo como su Salvador ha conocido la gracia para salvación, porque sabe que es pura gracia haber llegado a ser salvo. Amén. Hay muchos que van por un atajo, pensando que por medio de la ley pueden llegar a agradar a Dios. Nosotros hemos podido comprender, y ese es un privilegio que Dios nos ha concedido, que podemos vivir la vida cristiana en la gracia, que cada día de nuestras vidas, las 24 horas del día, podemos vivir completamente por la gracia. ¿No es esto muy bueno? Tú aquí te encuentras en una fuente. Fue maravilloso cuando la pastora Susane nos habló sobre la ofrenda. En la gracia llegas a la conclusión que es un gran privilegio poder ofrendar y aportar económicamente para la iglesia. ¿Comprendes que ofrendar es parte de tu alabanza? Dices entonces que quieres honrar a Dios con lo más insignificante o modesto, porque Dios mismo afirma que el dinero es lo más insignificante. Si estás viniendo a esta iglesia hace mucho tiempo, entonces tengo que decirte que con aquello que has ofrendado, has colaborado para que este mensaje sea expandido y sea divulgado por muchos lugares. Mi convicción personal es que la gracia es lo máximo, es lo mejor. ¿Sabes lo que produce y obra la gracia? La gracia obra de tal manera que la iglesia adquiere un rostro amable. En la gracia no podemos mantener la dureza de nuestro rostro, ¿cierto? Si realmente has comprendido la gracia, no puedes mantener la dureza en tu rostro. Podría ser que por algunos momentos tengas que ser algo severo,
severo, por ejemplo, en alguna ocasión con tus hijos, pero tú no logras mantenerlo duro y severo. La gracia cambia muchas cosas en nuestra vida. En primer lugar, deseo ese cambio para todos los creyentes en Cristo y deseo que el mensaje de la gracia sea como un tsunami que transforme el rostro del cuerpo de Cristo en general, no solamente el de nuestras iglesias. Creo que el rostro de la iglesia será transformado y ésta llegará a ser muy atractiva para el mundo. El mundo realmente no tiene soluciones. Jesús es más que suficiente. Él es la respuesta. Él es el camino. Simplemente les digo que esta es mi Biblia. Se trata de una tableta. Aquí no tengo una Biblia de papel. En casa tengo varias de ellas. Las uso poco, porque he notado que en esta pequeña tableta puedo tener todas las traducciones. Y creo que esto es muy práctico y de mucha ayuda. Para mí la medida es la Biblia, porque si la Biblia afirma que yo puedo hacer algo, entonces lo puedo hacer. Si la Biblia dice que puedo poseer algo, entonces puedo tenerlo. Si la Biblia me dice quién soy en Cristo, entonces en Jesucristo soy aquello que la Biblia dice que soy en Él. Amén. Les comento esto para que sepáis que para mí la única medida válida es esto. No me refiero a la tableta, sino a la Biblia que tengo aquí dentro. Ciertamente es así. Para mí la Biblia es la medida. Yo amo la palabra de Dios. Aprecio a personas como el pastor Eric, que tiene un verdadero don para enseñar. Me alegro que Dios le abre nuevas puertas y lo lleva a lugares donde puede compartir este evangelio de la gracia. Y cada vez más personas se asombran de lo que es el verdadero evangelio y de todo aquello que se puede extraer del Antiguo Testamento. Ahora tenemos una hermana en nuestra iglesia. Ella proviene de la Europa del Este, habla un alemán muy quebrado. Nosotros tenemos encuentros de estudio bíblico. Esta hermana a la que me refiero estaba anteriormente en otra iglesia. Comenzó a venir a nuestros encuentros de estudio bíblico. Ella dijo algo muy significativo. Ella dijo: estimado pastor, antes para mí el libro de Levítico era sumamente aburrido. Ahora me devoro este libro. ¿No es esto muy bueno? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es viva. No seamos nosotros aquellos que anulan los efectos poderosos de la misma. ¿Conoces esto? Por tanto, mayormente para nosotros los hombres es así. Nosotros deseábamos que el arrebatamiento no sucediera antes que nosotros llegáramos a cumplir 18 años. Al menos en mi caso esto era muy importante, porque yo primero quería lograr el carnet de conducir. Yo quería poder conducir coches, vehículos. Luego se agregó algo más. Quería llegar a tener una esposa y un montón de cosas más. Durante varios años yo oraba: Señor, no regreses antes de que yo cumpla los 18 años. Así era. Yo estoy casado con una sueca. Tiene una razón por qué sucedió así. Desde mi niñez mis padres nos llevaban cada verano a Suecia. Creo que cuando yo tenía 12 años, en aquel tiempo viajábamos en coche, en vehículo a Suecia. Eran viajes muy largos. A mi madre no le agradaban mucho estos viajes, porque ella también tenía que conducir ciertos trechos. Cuando yo tenía 12 años, quizás tenía 10 años, no recuerdo bien, yo dije: pero eso no es ningún problema, yo puedo conducir. Yo me alegraba de que algún día podría conducir coches. Yo decía: ustedes no tienen por qué preocuparse. Yo durante esos viajes no duermo, no es ningún problema, yo puedo conducir. Desde mi perspectiva no sería ningún problema conducir con el coche, auto, vehículo cargado de mi padre por las autopistas alemanas. Yo estaba absolutamente convencido, no tenía absolutamente ninguna duda de ello. Esa era mi perspectiva. ¿Cuál era la perspectiva de mis padres? Seguramente otra. Hoy quiero guiarte a cierto tema. He titulado esta enseñanza El desafío, porque creo que Dios te desafiará en algo. Factiblemente lo suele hacer en muchos ámbitos. Hoy quiero referirme simplemente a algo concreto. He elegido este gráfico porque se trata de una perspectiva.
Es una foto de la ciudad de Hong Kong. Ustedes aquí en Suiza o en otros lugares tienen una perspectiva muy diferente en cuanto a observar el cielo azul, que por ejemplo un pastor que nos ha visitado y que ha fundado una iglesia en la ciudad de Hong Kong. Allí llegas a ver el cielo de esta manera. Gracias a Dios, no es de esa manera en todo lugar. Se trata de perspectivas diferentes. Quisiera ir introduciéndote en algo que Dios puso en mi corazón y que coincide con la visión de este año en nuestra iglesia. Te digo que Dios me quería mostrar algo y que Dios nos quiere mostrar a nosotros. Ahora te pregunto, ¿te agradan los desafíos? ¿Te agradan los desafíos? Por ejemplo, en el deporte, algunos responden con un sí, otros con un no. ¿Te agradan los desafíos? ¿Te agradan los desafíos? ¿Te agrada ser lanzado al agua fría? Este ha sido mi camino. No a todos les agrada esto. Muchas veces encontré personas a quienes no les agrada. Quizás yo era uno de aquellos que escuchaba algo tarde el hablar de Dios. Cuando hago una mirada al pasado sobre mi vida, entonces compruebo por los caminos que Dios me condujo. Por ejemplo, a hacer cosas las cuales nunca antes tenía idea alguna, ninguna idea. Yo ni siquiera había soñado con lo que yo hago ahora en mi profesión y mi llamado. Me considero un privilegiado. Yo no había ni siquiera soñado llegar a ser pastor. No tenía ni idea de lo que es una iglesia local. No tenía absolutamente ninguna idea de liderazgo. Cuando hoy miro hacia atrás, compruebo que Dios ha guiado mis pasos. En mi caso, siempre lo hizo lanzándome al agua fría. Esos fueron los desafíos en mi vida. Tuvimos una joven en la iglesia haciendo una práctica en cierto ámbito. Yo le decía que hiciera esto u lo otro, pensando que era lo mejor, pero me di cuenta que Dios obra con cada uno a su manera. ¿Cómo reaccionas cuando eres desafiado con algo nuevo? Cuando se presenta algo nuevo en tu vida. ¿Te agrada o eres como la mayoría de las personas que prefieren mantenerse en lo acostumbrado? ¿Prefieres aquello que conoces? ¿Es para ti un desafío confrontar a tu mayor temor? Un pastor de mi equipo pastoral tuvo un gran desafío. Su hijo lo desafió a saltar de un trampolín de 6 metros y luego de hacerlo comprobó que no era tan malo en ello. ¿Puedes aceptar el desafío de confiar en Dios en el caos de tu vida, que en algunos casos puede haber? Me refiero al desafío de confiar plenamente en el Señor, aun cuando hay una gran oposición. Digo bromeando que ustedes no conocen oposición. Aquí en esta iglesia no hay absolutamente ningún problema. El pastor Erich no tiene oposición. No es así de ninguna manera. ¿Cómo reaccionas frente a desafíos? Esta es la pregunta que te hago ahora, en este momento. Quiero animarte a ser desafiado en cuanto a tus perspectivas. En Segunda de Reyes hay una historia que me agrada. El rey de los sirios quería ocupar Israel, pero de alguna manera el rey de Israel siempre era avisado a tiempo. Este rey sirio incluso pensaba que alguien lo estaba traicionando en sus propias filas. Entonces le dijeron que no era nadie de sus propias filas, sino que era un hombre de Dios que sabía las cosas de antemano. El profeta, ¿conocen esta historia? Este profeta siempre le advierte a su rey cuando tú estás queriendo atacar. El rey sirio pidió que le trajeran a este profeta. Tráiganme a este hombre.
Este profeta estaba con su siervo. Una noche el ejército sirio rodeó toda la ciudad. Se trataba de un ejército muy grande. Cuando el siervo despertó por la mañana, vio un gran ejército. Se asustó y dijo: «Oh, mi señor, tenemos un problema. Ellos son muchísimos. Nosotros somos pocos. Tenemos un problema gigantesco». Eliseo, su jefe, el profeta, dijo: «Señor, ábrele los ojos». Justamente en ese momento sucedió algo en la vida de este siervo. En realidad eran cosas que ya sabía por estar siempre de camino con el profeta. El siervo obtuvo una nueva perspectiva. Hasta ese momento el siervo veía el gran ejército, un ejército peligroso, armado hasta los dientes. El pequeño Israel pensaba que ya estaban vencidos. Dios le abrió los ojos al siervo y vio el gran ejército de ángeles extremadamente armados, poderosos guerreros que estaban rodeándolos y protegiendo. Su perspectiva cambió porque Dios le había abierto los ojos. ¿Cuál es tu perspectiva momentánea respecto a tu vida, a tus circunstancias en cuanto al futuro? Quisiera decirte algo que para Dios, para Jesús es muy importante. Para Jesús es muy importante que tu perspectiva sea que desees aprovechar plenamente el tiempo de tu vida sobre la tierra, que pienses: yo quiero establecer una diferencia aquí sobre la tierra. Yo aquí sobre la tierra quiero experimentar lo máximo posible con mi Dios. Quiero decirte algo. Cantamos una canción en nuestra iglesia denominada Testimonio. No sé si la cantan aquí. Se trata de una hermosa canción que cantamos durante el tiempo de alabanza. Allí hay una línea que me atrapó hace un año. Allí está escrito: la obra de la cruz ha cambiado todo. Esto me tocó profundamente. El año pasado tuve que preparar una predicación porque me di cuenta que si profundizaba en ello, en lo que significa, esto podría cambiar todo en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque transforma toda mi perspectiva. La cruz de Jesucristo ha cambiado todo. Nosotros lo creemos. Ha cambiado la historia de la humanidad. Ha cambiado todo. Cambió la posición del ser humano para siempre. Cambió para siempre la posición del ser humano en cuanto a su relación con Dios, incluso para aquellos que no creen. ¿Sabías esto? Dios ve a las personas de otra manera. No me entiendan mal. Cada persona debe tomar una decisión en cuanto a creer en Cristo. La perspectiva de Dios respecto al ser humano cambió por medio de Jesucristo. La obra de la cruz ha cambiado todo. Ahora quiero leer junto contigo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17. Allí está escrito en la versión Reina Valera 2015: porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso tiene que ver mucho con perspectivas. ¿Para qué vivo? ¿Soy consciente que ahora vivo para Jesús? No te digo esto para ejercer presión sobre ti, sino para recordarte que vivir para Jesús es un absoluto privilegio. Si llegáramos a vivir 120 años, 120 no es nada comparado con la eternidad, ¿ok? Si vivir una larga vida es tu única perspectiva, entonces te está faltando mucho de lo bueno que Dios ha preparado para ti. Seguimos leyendo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabías esto? ¿Sabías que si tú estás en Cristo, todo ha sido hecho nuevo en ti? ¿Sabes que has recibido una perspectiva completamente nueva? ¿Vives desde esta perspectiva?
El apóstol Pablo escribió, y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ¿sabes lo que esto significa? La cruz también ha cambiado tu perspectiva en cuanto a tu vecino, en cuanto a tu esposa o esposo, en cuanto a tus hijos y respecto a tu enemigo más poderoso. Ha cambiado todo, ha cambiado todo. La obra de Cristo en la cruz ha cambiado todo una vez y para siempre. En el año 2012, cuando comenzamos de nuevo en nuestra iglesia, decidimos tener 3 columnas en la iglesia que para nosotros son muy importantes. Y una de estas columnas es todo lo que consideremos, observamos, todo con lo que estamos confrontados, todas las cosas las consideraremos desde la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 19, versículo 30? Consumado es. Esa es mi perspectiva sobre mi vida, sobre mis circunstancias, también sobre mis problemas. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es. Ahora mi perspectiva es, consumado es. ¿Cuán grande puede ser el monte de tus problemas? Jesús dijo, consumado es. Hoy quiero animarte con estas palabras. Quiero pronunciar palabras que lleguen a ser efectivas justamente en el ámbito de tus problemas. Consumado es. Jesús lo ha hecho y esta es tu perspectiva. He traído este gráfico. ¿Cuántas vigas son? ¿Las habéis contado? Algunos dicen 4, otro dice 3, otro responde son 4. No digas 5 porque si no también yo me confundo. Si lo miras desde la izquierda, ves 4 de estas vigas. Si lo contemplas desde la derecha, ves 3. ¿Sabes? Perspectiva es algo muy importante en nuestra vida. Es muy importante la perspectiva que tengamos para nuestro futuro, para nuestras familias. Puedo decirte que para mí ha sido muy doloroso aprender a cambiar mi perspectiva. Esto no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser doloroso. Puedo decirte que si como hombre no puedes contemplar la perspectiva de tu esposa, es muy posible que nunca la llegues a comprender. No tiene por qué terminar de esa manera, de ninguna manera. ¿Sabes? Nosotros hacemos cursos de preparación para el matrimonio. Es una de las cosas muy importantes sobre las cuales hay que hablar. Hace poco tuve una conversación con un líder y su futura esposa en un marco especial y salimos a pasear. Esta pareja tuvo problemas. ¿Por qué razón? Porque no se entendían. Porque esta joven tenía la perspectiva de que su futuro esposo tendría que buscarla como máximo a las 19 horas la noche de una cita. Tenía una idea muy romántica de salir a pasear con su novio, de hacer ciertas cosas, de encender velas y otras tantas cosas. Él pensaba de otra manera. Dado a que habían acordado ir al cine, la función en el cine comenzaba a las 20:30. Era suficiente buscarla a las 20 horas. Hombre y mujer, me parece que ustedes no conocen estas circunstancias. Bromeo, yo conozco muy bien tales circunstancias. La diferencia es que ahora, después de 30 años de matrimonio, me puedo reír de ello. A veces mi esposa dice esto y yo opino diferente. Tenemos opiniones completamente diferentes. Hace poco tuvimos una experiencia parecida estando de camino en nuestro vehículo. No había forma de entendernos. Pero hoy podemos reírnos de ello. Antes seguíamos discutiendo durante días. ¿Ves? Cuanto más aprendo a ubicarme en la perspectiva del otro, se me hace mucho más fácil comprender a la otra persona. Esto es muy importante porque estamos rodeados de muchas otras personas. Esto es algo muy práctico. Es muy práctico en cuanto a nuestra vida diaria. ¿Ves? Si yo como pastor observo a mi iglesia, veo a mi iglesia, en realidad no es mi iglesia, es la iglesia de Jesús.
Bien entendido. Mirando mi iglesia, estoy ciego. Yo pienso que es la mejor iglesia que existe. Solamente tendríamos que tener algunos miles de personas más. Pensamos que somos la mejor. Algo mejor no podría suceder. ¿Puedo yo juzgar esto? Cada domingo temprano yo ya estoy en la iglesia. No suelo venir a la iglesia como algunas otras personas que vienen por primera vez. Quizás nunca estuvieron en una iglesia como la nuestra. Para mí la iglesia es como mi segundo hogar, pero cuando trato de comprender la perspectiva de aquel que viene por primera vez, que quizás viene con un pequeño niño y lo entrega en las manos de personas que ni siquiera conoce, entonces esto me ayuda como líder de la iglesia a enseñarles a nuestros obreros a tener cuidado en estas cosas. Debemos tratar de ayudar a estas personas a que les sea más amena y fácil la integración. ¿Cómo puedo lograr esto? Cambiando mi perspectiva, cambiando nuestra perspectiva. No debemos dar la impresión de que pensamos que somos la mejor iglesia del mundo. Nadie debería decir, si no vienes a nuestra iglesia tendrás un problema. Debemos de ponernos en la posición de alguien que no conoce estos cultos, que se animan a venir por primera vez. Ciertas personas han oído hablar bien de esta iglesia y vienen para ver de lo que realmente se trata. A mí, como pastor, me ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. El apóstol Pablo recibió una perspectiva completamente nueva. A veces nosotros solemos afirmar que Pablo escribió el quinto evangelio. No escribió el evangelio apócrifo de Tomás. No escribió el evangelio apócrifo de Tomás. Pablo afirma que recibió la revelación directamente del Señor Jesucristo. Él no recibió esta revelación por medio de Pedro, o de Juan, o de alguna otra persona que se lo haya contado. Pablo recibió la revelación directamente de Dios. ¿Te puedes imaginar lo que sucedió con él? Dios le concedió perspectivas celestiales. Y si leemos en Efesios capítulo 3 lo que allí sucedió, o lo que se estableció de ello, leemos en Efesios 3 versículos 9 al 11. Leo de la Nueva Traducción de Ginebra, no existe en español. Literalmente dice así: es mi misión abrir los ojos de todas las personas sobre cómo se efectiviza el plan de Dios, que el Creador del universo había establecido antes de todos los tiempos. Hasta ahora este plan era secreto y estaba escondido en Dios mismo, pero ahora los poderes y las autoridades del mundo invisible deben reconocer por medio de la Iglesia toda la profundidad y la multiforme sabiduría divina. De la misma manera, Dios había tenido preparado este plan desde un principio, y este plan lo efectiviza prácticamente a través de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabías que muchas cosas eran un misterio? La Biblia afirma que nunca hubiesen crucificado a Jesús si hubiesen sabido lo que estaban haciendo. No tenían revelación. Ese misterio estaba escondido. Dios le concedió al apóstol Pablo conocimiento en un nivel celestial. Él afirma que fue llevado al tercer cielo, corporalmente o solamente en el espíritu, no importa cómo, pero vio cosas de las cuales no se le permitió hablar de inmediato. Dios amplió su perspectiva, le mostró grandes cosas. ¿Por qué razón? Simplemente para que pueda comprender las cosas en su verdadero contexto. Este hombre conocía muy bien la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Dios amplió muchísimo su perspectiva. Nosotros tenemos el privilegio de tener todas sus cartas. Nos podemos sumergir en esa palabra. Nosotros somos privilegiados en relación a aquellos que vinieron antes de la cruz. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Podemos afirmar que realmente los planes de Dios son mucho más altos que los planes del ser humano. Pero nosotros en el nuevo pacto tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes? Que en ti está el mismo Espíritu Santo que estuvo presente cuando Dios creó el mundo. Dios dijo, sea la luz. Este Espíritu Santo vive en ti. Tú tienes el mismo Espíritu Santo que Jesús mismo tenía en todos los momentos de su vida, en cada milagro, también en su muerte. Se trata del mismo Espíritu Santo que estaba con Jesús
y que vive en ti, te ayuda a ti a tener una nueva perspectiva. Por esa razón Dios dijo, por eso está escrito que su sabiduría es locura para el mundo, simplemente porque no tienen la misma perspectiva. ¿Sabes? Si no tienes el Espíritu de Dios, hay cosas que no podrás entender, no las puedes comprender y piensas que los cristianos están locos. Encima de estar locos son tan felices, a menos los de esta iglesia. Están locos y a su vez contentos. Así suelen pensar. Al menos nos ven contentos. Dios cambió la perspectiva de Pablo y la amplió en gran manera. Le dio comprensión y desea otorgarte mayor comprensión también a ti. Luego entenderás por qué razón lo digo de esta manera. Me he anotado algunas palabras. Si comienzas a considerar las cosas de otra manera, las cosas que estás considerando cambiarán.